buenos días. Estamos a jueves 24 de octubre de 2024 y en nuestra lectura anual recorriendo la Biblia de Génesis a Apocalipsis nos toca leer Ezequiel capítulo 10 al 12 en el Salmo 83 y Juan capítulo 4. Meditaremos en el Salmo 83 los versículos 13 al 18. Escuchemos a Eli leernos la palabra de Dios esta mañana. Salmo capítulo 83, versículos 13 al 18. Dios mío, ponlos como torbellinos, como hojarascas delante del viento, como fuego que quema el monte, como llama que abrasa el bosque. Persíguelos así con tu tempestad y atérralos con tu torbellino. Llena sus rostros de vergüenza y busquen tu nombre, oh Jehová. Sean afrentados y turbados para siempre, sean deshonrados y perezcan, y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo Altísimo sobre toda la tierra. Muchas gracias, Eli. En este texto sagrado, el salmista pide al Señor que persiga a los enemigos del pueblo de Dios con su tempestad. En el contexto, el Salmo 83 es una oración de Asaf pidiendo la intervención de Dios contra los enemigos de Israel. En el versículo 15, el salmista pide a Dios que actúe con poder, comparando su intervención con una tempestad destructiva. Persíguelos así con tu tempestad y atérralos con tu torbellino. La idea principal de nuestro pensamiento hoy será que aunque enfrentemos tempestades en la vida, Dios es capaz de convertir esas tormentas en instrumentos de victoria para sus hijos. La Biblia ofrece el relato de algunas guerras en las que las condiciones meteorológicas fueron fundamentales para la victoria de Israel. Claro, era Dios quien daba la victoria a su pueblo en la tempestad y en la pelea. Dios ordena hasta las estrellas de los cielos que peleen contra los enemigos de su pueblo. Dios es el refugio de su pueblo contra la tempestad, sombra contra el calor, dirá Isaías 26. Pero es Él mismo el que envía su torbellino contra sus adversarios. Así que hoy vamos a meditar sobre algunas lecciones que aprendemos de ciertas tempestades que encontramos en el relato bíblico. En Jueces capítulo 4 y versículo 15, la Biblia indica que el Señor quebrantó a Sísara y a todos sus carros, y Sísara descendió del carro y huyó a pie. ¿Por qué descendió Sísara del carro y huyó a pie? Bueno, para tener una idea de lo que ocurrió, tenemos que ir a Jueces capítulo 5, versículos 21 y 22. Dice allí: los barrió el torrente de Cisón, el antiguo torrente, el torrente de Cisón. Marcha, oh alma mía, con poder. Entonces resonaron los cascos de los caballos por el galopar de los valientes. ¿Qué había sucedido aquí? Dios mandó un aguacero, posiblemente fuera de la estación de lluvias, que causó el desborde del arroyo Cisón, y los 900 carros de Sísara quedaron atascados en el fango y fueron arrastrados por la corriente. Los cananeos tenían a Baal como el dios de la tempestad. Sin embargo, el Señor es más grande que Baal, dado que éste nada pudo hacer para evitar la manifestación del poder del Dios de Israel sobre la naturaleza. Más tarde el profeta Nahum dirá en el capítulo 1 y verso 3: Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Un poco antes,
En Josué capítulo 10, versículo 11, la Biblia afirma lo siguiente. Josué 10:11 dice: y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-horón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Azeca, y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Dios estaba peleando contra los enemigos de su pueblo. Y en el versículo 13 al 14, la Biblia revela otra ocasión en que Dios interviene a tiempo para pelear por Israel. Dice: y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día, verso 14, como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Esa es la experiencia de aquellos que descansan y confían en el Señor. En el Salmo 11 y el versículo 6 dice: sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Luego también en Isaías capítulo 32 y el versículo 2, el profeta Isaías afirma acerca de aquel que vendrá y dice: será aquel varón como escondedero contra el viento, como refugio contra el turbión, como arroyos de agua en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Y ya hemos mencionado Nahum. En el capítulo 1, verso 5, el profeta también declara: los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. Y este texto tan precioso, el verso 7, Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Cuando llegamos a los evangelios, encontramos en Mateo 8 al Señor. Y dice que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero Jesús dormía. Solo Jesús puede dormir en plena tempestad. Y en el verso 26, Mateo escribe que Jesús reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Solo Jesús tiene poder para controlar y calmar toda tempestad. Y Él es quien nos da la victoria en medio de las tempestades del mar de la vida. Las tempestades aquí son un símbolo de la oposición. Y dice el salmista: persíguelos así con tu tempestad. En este versículo la tempestad simboliza el poder de Dios actuando contra los enemigos de su pueblo. Hay veces en que nuestra vida se ve sometida a fuertes tempestades. Las dificultades, oposiciones y pruebas son como tempestades que amenazan con desestabilizarnos. Y a menudo estas situaciones pueden parecer fuera de control. Todos enfrentamos momentos de oposición o prueba, pero debemos recordar que ninguna tempestad es demasiado fuerte para el poder de Dios. Dios utiliza la tempestad para traer victoria. Él actúa en medio de la tormenta. En el Salmo, el salmista pide que Dios persiga a los enemigos con su tempestad. Y esto muestra que Dios usa las dificultades para confundir y derrotar a aquellos que se oponen a sus propósitos.
Claro, la tempestad no es el fin. Lo que parece una tempestad destructiva puede ser la misma herramienta que Dios usa para traer victoria a nuestras vidas. Él puede convertir el caos en un medio para cumplir su voluntad. Dios no solo permite las tempestades para mostrar su poder, sino para que su nombre sea glorificado y su pueblo alcance la victoria. Él tiene un plan perfecto. Y si estás viviendo bajo una tormenta, puedes confiar en la soberanía de Dios. Al final, la victoria no depende de nuestra capacidad para enfrentar la tormenta, sino de nuestra confianza en el Dios que gobierna sobre ella. En lugar de temer las tormentas, debemos aprender a confiar en que Dios ya ha preparado el camino para nuestra victoria. Por eso en Romanos 8 Pablo dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es Dios quien pelea por nosotros y nos hace triunfar sobre las tempestades de la vida. Por eso en 2 Corintios 2:14 Pablo dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Amado Padre, gracias te damos en esta mañana, porque tú eres el Dios soberano. A veces hay tempestades que vienen sobre nuestra vida, pero aunque nos veamos sometidos a prueba y nuestra fe sea sacudida, esa misma tempestad tú la usas para vencer al enemigo, para derrotar al enemigo de nuestras almas y para afirmarnos. Señor, como la tempestad que vino sobre la casa construida sobre una roca, nosotros queremos afirmarnos hoy en ti y mantenernos sólidos en la fe y en la confianza de conocerte, de saber que nos amas y que tienes un plan y un propósito para cada una de nuestras vidas. Extiende tu mano de poder para mis hermanos que me escuchan y que están bajo fuerte tempestad en esta hora. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Manteneos bendecibles. Mañana viernes cerramos juntos la semana, si el Señor así lo permite.